les bendiga, mis amados, nueva vez. Es un grato honor, pero también es un alto compromiso con el Señor. Les confieso antes de de introducir las escrituras, que hoy ha sido un día de tremenda, yo no diría batalla, sino como en los años ministrando la palabra y compartiendo la palabra por radio, por televisión, en templos aquí, en otros lugares. Hoy ha sido un día como que yo he sentido como una demanda de Dios bien elevada. Muy elevada, muy elevada. Y meditaba, Señor, ¿cuáles son los tantos motivos que tienes para la demanda? Primero es porque Él es Dios. Y a Él se le adora por quien Él es. A Él se le adora por lo que Él ha dicho. A Él se le adora por lo que Él ha hecho. Segundo, porque exponer su palabra es muy elevada para cualquier ser humano hacerlo. Sin su ayuda no podríamos. Su palabra es santa y Él es santo también. Tal cual es Dios, así es su palabra. También exponerle a su pueblo santo la palabra también. Y después el Señor me hizo un énfasis, me dijo, ese lugar es santo también. Entonces imagínese usted qué tremendo compromiso. Que nos ayude el Señor. Hoy más que nunca necesitamos la expresión de aquella ancianita de aquellos años 90, pastora, ayúdanos, Señor. Él nos va a ayudar, porque Él es bueno. Bendigo al Señor por ustedes, amados presentes, y los que están en los medios también. Dios es bueno, que provee los medios para que la palabra corra y sea glorificada. No censuro los medios, porque creo que Dios para este tiempo se ha provisto de que los medios sean un recurso para expandir el reino de Dios también. ¿Ustedes se imaginan si no hubiésemos tenido medio en la pandemia, en el encierro, cuando el Señor nos llevó al destierro? Usó los medios el Señor para expandir su palabra. Claro, mucho pueblo se dispersó. La dispersión, mucha gente se desvió, se enfrió, se alejó. Pero Dios retuvo ahí también un remanente que guardó. Y usó los medios. Ya perfectamente recuerdo los primeros mensajes de nuestro pastor eran de 25 minutos, 30 minutos. Después te llegó el hombre a terminar. Llegó a predicar con 1 hora y 40 minutos, sentadito ahí lo más tranquilito, ¿no? Sobre aquella serie sobre la verdad, del Dios de verdad. Amén. Parece que mi memoria está un poquito como renovada, ¿verdad? Cuánta humildad, ¿eh? Primero déjeme explicar por qué el pastor dijo que a mí me pasó algo. Fue el lunes, me llovizné, me cayó una llovizna bien fría. De hecho, yo dije, wow, pero ¿cómo esta gente aguanta esta agua tan fría? Y bueno, compartí con un hermano pastor, y en la noche la voz me dio un fallo. Me dio como un fallito la voz y dije, tengo que cuidarme. Y por primera vez en toda mi vida me he puesto un gorrito aquí. Nunca lo había hecho. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Hay que cuidar el propósito, ¿verdad? Amén. Por eso fue que él dijo, hay gente que se moja porque yo no me mojé porque quise, simplemente porque soy caquito duro muchas veces, porque no me gustaba ponerme el gorrito, pero ya no. Amén. Venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. El pastor Patricio introdujo esto otra vez. Así hace Dios. En la oración, en el principio habló, en la oración habló también. Y bueno, aquí vamos fácil, porque aquí te preparan el terreno para tú nada más exponer la palabra. Por eso todo lo hace el Señor. Amén. Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 9. Hemos estado instruyendo algo sencillo, pero lo sencillo no quita lo importante. Hace años les conté una experiencia que pasó con Air France, con la línea francesa aérea más grande, cuando trataron de usar un jet que iba a sorprender la tecnología y la humanidad. Y los ingenieros en aviación, todos ya listos para que el avión corriera y despegara. Y el avión corrió toda la pista y no despegó. Y ellos se quedaron, wow, ¿pero qué pasó? Se fueron de nuevo a hacer una revisión, hicieron una revisión de arriba abajo en el avión y encontraron que le faltaba una pieza. Y esa pieza costaba 25 centavos. Fíjense cómo una pequeña cosa puede hacer una gran diferencia.
O sea que una palabra puede ser sencilla y puede ser que usted la mire como algo. Yo me lo sé. Para mí el decir yo sé algo significa yo lo aplico. Porque usted puede tener una información y no necesariamente la aplicación de ese algo. Y muchas veces nos pasa, y ya quizás esté predicándoles, pero nos pasa que sabemos muchas cosas, pero no las aplicamos. Y nosotros tenemos que ser coherentes en lo que predicamos y en lo que vivimos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nos rodean no nos van a escuchar si no ven lo que predicamos. ¿Me comunico, mis amados? Recuerdo muy claramente cuando era maestro en el contexto secular, porque todavía sigo trabajando en enseñanza, de que una compañera de trabajo fue a hacerse un chequeo en una endocrinóloga. Y la endocrinóloga, ustedes saben, las mujeres más que nadie son las que más frecuentan, los hombres también vamos, pero esta endocrinóloga era algo extraño porque ella trabajaba problemas de sobrepeso, problemas hormonales y tratamientos especiales para personas con trastornos hormonales. Pero la doctora estaba overweight. Ella tenía casi 300 libras. Entonces, en ese tiempo, una compañera de trabajo, ella sigue siendo igual, todavía está un poquito muy mayorcita ya, pero siempre ha sido de frente. Entonces cuando ella va, que se la han recomendado, le han dicho, ese endocrinólogo es lo último, es una estrella. Ella va y se encuentra con esta señora sentada en un escritorio y la endocrinóloga empieza a hacerle preguntas a ella y ella empieza a hacerle preguntas a la doctora también. Y una de las preguntas fue que le dijo, doctora, ¿cómo usted siendo endocrinóloga tiene esas libras? ¿Y sabe lo que la endocrinóloga le dijo? Usted no vino aquí por lo que yo aparento, sino por lo que yo sé. Entonces ella le dijo, pero si usted no aplica lo que usted sabe, ¿qué yo busco aquí? Una compañera de trabajo que era, mira, allá decimos machete. Bien frontal. Le dijo, pero si usted no aplica lo que usted sabe, ¿qué yo busco aquí? Entonces no es suficiente saber, hay que aplicar. Entonces hay principios que son sencillitos, que uno lo sabe, pero no siempre lo aplica. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es uno de los pecados más sutiles, el pecado de omisión. O sea, el pecado de no hacer lo que debo hacer. Amén. Y nosotros no siempre pedimos perdón a Dios por eso. Señor, perdóname, porque yo sé que hoy yo hice, o yo hoy no hice cosas que debía haber hecho. Debí haber bendecido a mi hermano. Debí haberme acercado. Debí haberle dado una palabra. Debí haberle dado una palmadita. Pero no lo hice. Dejé a mi hermano decaído, lo dejé deprimido, lo dejé triste. Le vi el rostro y me di cuenta como que reflejaba como que algo no andaba bien, pero no me atreví por el temor a. Y la Biblia dice que el temor crea lazos. Y el temor paraliza. Y muchas veces uno no se acerca porque ciertamente hay cosas que uno no quisiera como irrespetar. Pero si somos hermanos en la fe y no me puedo acercar, hermano, levanto la mano y digo, Padre, ahí aprendo de mi pastora. Padre, bendícelo. Bendícelo, Señor. Porque tú no sabes en qué momento está pasando ese hermano. ¿Listo para la palabra, mis amados? Bien. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Miren nuevo otra vez y dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser ¿qué? Señor, así de los muertos como de los que viven. Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria del Padre. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará delante de Él. Él es el Señor. No porque usted lo crea, sino porque el Padre lo dijo. Ahora bien, si usted lo cree, entonces dígame amén. Amén. Y eso nos lleva a entender entonces qué representa eso de Señor. La primera iglesia fue muy perseguida por esa proclama.
Proclamar a Jesucristo como Señor era confrontar el sistema político y religioso de aquellos tiempos. Cuando decimos que Jesús es el Señor, es quien tiene el control de mi vida. Quien controla mi vida es Dios. Ya no me pertenezco, pertenezco a Cristo. Y basada en esa verdad, hemos estado estudiando y mirando ciertas partes de la Biblia donde se reflejan los derechos de Dios sobre toda la creación y sobre toda su iglesia también. El pastor los mencionó. Primero vimos el derecho de Dios por creación. Toda la creación le pertenece a Dios. Todo lo hizo Él. Y lo hermoso de todo es que lo hizo para Él también. Pero como su reino no es un reino impositivo, sino un reino revelado, es un reino de amor, Él anda procurando que su pueblo entienda eso. Y eso no se va a entender en una mente racional. Tiene que venir una revelación del Espíritu Santo. Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Para él son locuras, porque se tienen que discernir, como dice la Biblia, espiritualmente. Entonces, aún no solamente el natural, también el carnal tiene problemas. Hay 3 niveles: natural, carnal y espiritual. El natural anda sin fe, sin esperanza y sin Dios. El carnal sabe y conoce verdades y principios divinos, pero no los valora. Y por eso estamos como estamos. Porque aún sabiendo principios y verdades divinas, no los valoramos. Y muchas veces los pastores parecemos como si estuviéramos un disco rayado. ¿Cuántos saben lo que es un disco rayado? ¿Alguien llegó a ver eso de unos discos de pastas que se usaban grandes así? Que cuando se alteraba se quedaban y repetían lo mismo, repetían lo mismo, repetían lo mismo, repetían lo mismo. Y usted va a entender esto cuando el Señor un día les revele por qué hay 5 profetas mayores, 5 libros proféticos mayores, o hay 12 profetas menores, hay 4 evangelios. Y usted va a encontrar que en todos ellos el Señor era muy reiterativo, muy enfático en la repetición. Porque la repetición es la que fija un concepto, la que fija una enseñanza. Tanto lo repite hasta que se lo aprende. Y Jesús era muy reiterativo. Jesús reiteraba. Nosotros, por revelación y por la gracia de Dios, tenemos un instrumento que Dios nos ha dado, una vasija, un vaso de honra hermoso, que Dios le ha dado la gracia de trazar la palabra también en esa línea. Porque aunque es profeta, pastor, para mí no hay que me lo quite, para mí es un apóstol. Porque su obra es apostólica, completamente su trabajo es apostólico, cuidar el cuerpo, amar el cuerpo. Traza la palabra en secuencia. Y esa palabra en secuencia necesita también que le demos un valor secuencial. ¿Aló? Cuando digo en secuencia, fíjense que vamos ya en la guerra por la voluntad por 20 y tantos mensajes. En los caminos y el temor de Jehová, tantos mensajes, decenas de mensajes. Y Dios va como sumando, adheriendo, sumando, poniéndole un poquito más, para que vayamos asimilando. Porque el mismo Dios a nuestro pastor le reveló un principio que yo me río porque una vez me pasó que fui a una iglesia a ministrar la palabra, pero en ese tiempo estaba en el celo del reino de tal manera que cuando fui allá prediqué con tanto ímpetu y con tanta que no me invitaron más nunca a predicar. Yo dije, pastor, ¿y qué pasó? Porque yo le llevé, dicen, entonces pastor, Dios le ha dado un esposo muy sabio, pastora. Bendito sea el Señor, ¿verdad? ¿Sabe qué? Me dice, negro, el agua es buena, ¿verdad? Sí, pero en un tsunami no es buena. Tú dejaste un tsunami y fue en esa iglesia. Así no te van a invitar más nunca. Entonces me dijo, hay que aprender, tenemos que aprender a ir por goteo. ¿Entienden esa palabra por goteo? El gota a gota. Usted va asimilando gradualmente. Amén. Entonces, hemos ido hablando de los derechos de Dios ya 2 veces, hoy 3ª vez. Y si usted recuerda, toma anotación, ha visto el video. El primer derecho de Dios sobre todos nosotros es por creación. Amén. Porque Él nos creó. Y si somos criaturas de Él, Él tiene derecho sobre su creación. Reiteramos, pero Él no opera sobre nosotros
por imposición, opera por revelación y opera por amor también. Porque todo lo que Él anhela y espera y sigue esperando es que nuestra voluntad se le rinda. Y cuando se rinda a Él nuestra voluntad, entonces Él completará y afirmará y adelantará y progresará y afirmará y confirmará lo que Él quiere hacer con nosotros. Muchas de las cosas que Dios tiene ya prefijadas para hacer con nosotros están siendo bloqueadas, no por nadie más, sino por nuestra voluntad. Lo que está bloqueando, porque la voluntad es el hacer del hombre. El hombre en su creación fue formado, es criatura con tripartito, o lo que le llaman una tricotomía también. Ese espíritu es alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero entonces en el alma está el pensamiento, están las emociones y está la voluntad. Entonces la voluntad es el hacer del hombre. Tú puedes entender que algo no está bien, pero si tu voluntad está atada, tú no lo vas a lograr vencer. Hay personas que saben que están haciendo cosas malas. ¿O acaso usted no cree que el que se está drogando o el que está afuera haciendo cosas feas no lo sabe? Sí lo sabe, pero en su voluntad está completamente oprimida. Y oprimida de tal manera que no puede hacer nada. Hay personas que saben. Miren, les comparto un testimonio de mi vida. En mi familia casi todo el mundo bebe, es bebedor, le gusta tomar. ¿Y saben por qué yo nunca he tomado? Nunca. Porque mi abuelo, yo fui formado con mis abuelos, mi abuelo borracho me dijo, me llamó y me dijo, tenía 9 años de edad, me dijo: Rafi, no bebas, esto no es bueno. El borracho. Pero me dio un consejo aplicándolo a él, porque en ese momento él estaba completamente ebrio, pero me dijo: tú no lo hagas porque esto no es bueno. Él no podía dejarlo de hacer porque su voluntad estaba atada. Nosotros, por Cristo y por el conocimiento de Cristo, hemos sido hechos libres ya. Porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Amén. Y aún más, la Biblia dice en Juan 8:36 que su verdad nos hará verdaderamente libre. Un énfasis en la libertad que viene por el conocimiento de la verdad. Pero el conocimiento de la verdad requiere también que la verdad tenga una aplicación a nuestras vidas, tenga cabida. No simplemente yo conozco, identifico la verdad y la puedo señalar, sino que yo aplico la verdad. Tenemos que volver a revisar esa serie de la verdad. Amén. Ahora, el derecho de Dios con nosotros es porque Él no anda violentando nuestra voluntad. Él anda apelando a nuestra voluntad por su palabra y por el Espíritu Santo. La guerra por la voluntad, como dice el pastor nos ha explicado muy bien, cada cual. Usted ve los comerciales, están apelando a nuestra voluntad. Usted ve los anuncios, están apelando a nuestra voluntad. Todo el mundo está apelando a nuestra voluntad, que nos rindamos. Y Dios dice: y yo. Y mi lugar, y mi derecho. Y mi derecho. Entonces, por eso hemos ido hablando del derecho, porque de esto como que nadie piensa que Él tiene derecho. Y por eso cosas pasan, no entendemos, porque le hemos ido anulando sus derechos. Él no nos va a reclamar como nos reclamaría cualquier persona, un vecino de arriba o de abajo, del lado, llevándonos a una corte. Él nos va a ir llevando hasta que entendamos cuál es su voluntad. El por qué muchas puertas no se han abierto. Por qué muchas oraciones no han sido contestadas. Porque aún no hemos sido sanados, porque aún no hemos sido restaurados. Y es muy posible, es porque hayamos bloqueado un diseño de su voluntad para nuestras vidas. Y sin darnos cuenta hemos estado caminando en desobediencia. Malinterpretando el concepto de libertad, hemos creído que la libertad es para hacer lo que nosotros querramos. Eso no es así. Pasamos del reino de las tinieblas, donde fuimos oprimidos, donde fuimos llevados cautivos. Cristo nos libertó y nos dio ahora la libertad para que por amor le sirvamos. Por amor fuimos redimidos y comprados. Por amor fuimos rescatados. Por amor vino Él al mundo. Por amor fue encarnado. Por amor pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Por amor sufrió la cruz y venció. Pero también para nosotros volvernos a Él por amor. ¿Sabe que el amor de Dios es proactivo y el amor del hombre es reactivo?
Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si Él no me hubiese amado, yo no hubiese podido amarle a Él. Él me amó primero, Él me dio de Él para entonces pedirme que le ame o que yo le ame, que yo le refleje amor también, pero que lo haga con entendimiento. Y ese entendimiento es parte de lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Que podamos entender que todo lo que Dios nos ha hablado este año tiene que ver con su propósito, con su diseño individual y colectivo y como cuerpo de Cristo también. Amén. Primero por creación, segundo por posesión. El de esta noche es por sustentación. Dios tiene derecho sobre nosotros porque Él es el que nos sostiene. Él es coherente. Cuando Él creó los cielos y la tierra, dice, y vio Dios que era bueno. Cuando creó las aves, cuando creó los monstruos marinos, dice, y vio a Dios que era bueno. Cuando todas las criaturas fueron formadas por Él, dijo, y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó al hombre, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Lo que significa que cuando Dios consumó la obra creativa de la humanidad, empezando por Adán, empezando por el primer hombre, el Señor celebró su obra. Él celebra su obra antes incluso de hacerla. Porque Él es el que conoce la eternidad. Amén. Pero por eso mismo Él se suple los medios. No podríamos nosotros amar a Dios si no se revela a nosotros su amor. No podríamos nosotros entender a Dios si Él no nos da los recursos para entenderlo también. Dios es bueno. Tan bueno es que nos llama y se provee a sí mismo para que lo entendamos. Amén. Nos dio el Espíritu Santo para que lo entendamos. Los que teníamos aquí por cultura de tradición o religión una Biblia en casa encima de un estante como si fuera un espantademonios, nunca la entendimos. No sé si usted leyó su Biblia antes pero casi nunca la entendimos. Ahora, después de Cristo, ¿qué ha pasado? Porque ahora no leemos la Biblia solos, ahora la leemos juntamente con el autor y el inspirador de ella dentro de nosotros. Entonces la entendemos. Amén. Pero no la entendemos para gloriarnos de entender más o de ser mejores o superiores. Amados, el compromiso de entender es obedecer. Porque si no entiendo, ¿cómo obedezco? Si le doy un comando, si me dan un comando que no lo entiendo, ¿cómo lo obedezco? Necesito entenderlo. ¿Qué hace el Señor? Se provee de medios. Recursos como su propia palabra, soberanamente. Recursos como el Espíritu Santo que está en medio nuestro como su persona misma. Y recursos como las vasijas que Dios usa. A mí me maravilla escuchar a mi pastor predicar. Me maravilla en gran manera porque sin abrir la Biblia te expone desde Génesis a Apocalipsis sin abrir la Biblia. Y lo hace en un lenguaje entendible. Yo estoy leyendo el libro y cuando lo estoy leyendo me parece que lo estoy escuchando. De verdad, no sé si a ustedes le ha pasado. ¿A alguien aquí le ha pasado eso? Yo estoy leyendo el libro y me parece que lo estoy escuchando. ¿Y por qué? Porque Dios ha dado recursos para que su pueblo lo entienda. Pero ahora no nos podemos quedar en solamente entender. Tenemos que obedecer. Y es donde entra la guerra por la voluntad. Poner el corazón a esto. Dios no me está revelando esto para que yo tenga una linda revelación o tenga más revelación, sino para que yo sea un hacedor de la palabra, no un simple oidor. Ya yo dejé esa esfera. Ya yo dejé el ser oidor olvidadizo. Ya yo entré en la época de la acción, en la época del ejecutar la palabra, de ser un hacedor de la palabra. La ortodoxia es hermosa porque es orden según la palabra. Pero hay una parte que también tenemos que considerar, la ortopraxis. Me gusta más esa. Por eso el apóstol Santiago es uno de mis libros favoritos. Porque Santiago era el hombre. Vamos a ver lo que tú puedes aplicar. No me vengas con cosas que tú sabes mucho, que tú entiendes mucho, que tú hablas griego, que tú hablas hebreo, No. Vamos a ver lo que tú puedes aplicar. Y en eso consiste verdaderamente nuestra voluntad. En que lo que hemos oído y lo que hemos aprendido lo podamos aplicar. Por eso el Señor nos ha hablado con tanto énfasis sobre esta guerra que tenemos por la voluntad. Cómo el mundo, cómo la carne misma, nuestra naturaleza adánica misma, nos juega estrategias para desviarnos del diseño que Dios tiene para nosotros.
Pero entonces Dios está diciendo, yo tengo derecho a reclamar la voluntad porque es mía también. Ahora, Él no la va a reclamar, como te dije, llevándote a una corte. Él te la va a reclamar por amor. Y si no la entiende por amor, te la puedes reclamar por dolor también. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Por amor, por amor, por amor. Eso me acuerdo cuando era maestro de jóvenes en la primera iglesia donde conocí al Señor. Y uno de los jóvenes hizo una travesura. ¿Cuántos saben que hay jóvenes que son traviesitos? Traviesos, hay jóvenes traviesos. Y un joven hizo una travesura en el templo y un anciano le cayó atrás, se quitó la correa y le cayó atrás. No te apures, yo te agarro. Corre, 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 corre. Y cuando ya lo acorraló, que estaba en una esquina, que le iba a dar con la correa, el joven le dice, con amor, con amor, con amor. Lo anuló. Lo anuló. Desde que le dijo, con amor, el anciano dice, lo anuló porque le apeló al amor. Hoy vamos a hablar de derecho por sustentación. Diga conmigo sustentación. El siervo Patricio habló de esto, habló de provisión, de sustentación. ¿Qué significa sustentar? Según el diccionario, la palabra sustentar significa cargar, mantener el equilibrio de algo o de alguien, evitar que alguien caiga, dar lo necesario para la vida, mantener elevado, mantener firme, honrar, instruir, edificar, mantener sin flaquear, fortalecer, dar ánimo, impedir la ruina, auxiliar, proteger, socorrer, defender. ¿Usted oyó cuántas definiciones tiene la palabra sustentar? ¿Por qué Dios tiene derecho sobre nosotros? Porque Él es el que nos sustenta. ¿Usted lo dice? ¿Usted lo cree eso? Amén. ¿Cómo se lo demuestra? Usted está respirando, ¿verdad? ¿Y sabe quién suple ese aire? Él lo suple. Pero no solamente las cosas como la enfatizamos, las cosas medibles o las cosas visibles. Hay cosas mucho más elevadas que es Él quien las suple. Que no están simplemente en el mundo natural, están más elevadas en lo espiritual. Y Él es el sustentador y el proveedor también. Y por eso tiene derecho también. Por eso tiene derecho también. Pero vamos a ir de lo simple a lo complejo. Cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, obviamente eso dolió al corazón del Padre. Pero Él es responsable por su creación y entendido de que su obra maestra le había fallado, porque el hombre, la corona de la creación, el reconocimiento de Adán de su pecado frente a él, decirle, tuve miedo y me escondí. Y ese es el primer sentimiento almático que aparece en la Biblia, el miedo. El primer sentimiento almático que aparece en toda la Biblia es el miedo. Y por miedo mucha gente deja de hacer lo que tiene que hacer. Por eso dice Proverbios que el temor crea lazos. Por eso Pablo dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el contexto que Pablo le habla a Timoteo es porque Timoteo estaba viendo los padecimientos del apóstol y estaba viendo cómo estaba caminando la carrera del apóstol, y Timoteo viendo y diciendo, esto me va a tocar a mí, voy a tener yo que pasar por ahí. Y efectivamente tuvo que pasar por ahí, tuvo que pasar por padecimientos. No se crea que todo será como usted lo ha concebido. Dios tiene el plan y el diseño perfecto, pero conjuntamente con el proceso te dará la salida también. No resistas el proceso, porque si lo resistes, resiste la formación y la escuela de Dios también. Dios no va a usar a nadie que Él no procese. Cuando una gente le dice Dios tiene propósito contigo, muchos corren creyendo que esa palabra, al momento que se la dicen, es como ya mañana Dios va a hacer lo que Él tiene para ti. Amados, Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios respalda y Dios suple. Muchos corremos porque nos dijeron Dios tiene un propósito contigo. Dios te llamó y al que Dios llama, Dios respalda. Al que Dios llama, Dios capacita. Y la capacitación de Dios no es solamente que te llenes de conocimiento o de letra. No, Dios te va a formar. Y la formación es como Él soberanamente haya decidido hacerlo contigo.
Porque Él conoce dónde están tus áreas toscas, rudas, que Él tiene que pulir primero. Eres una joya en las manos de Dios. Eres una vasija de honra en las manos del alfarero. Pero Él sabe cuáles áreas Él tiene que limpiar en ti y cómo la va a limpiar también. Entonces no resistas el proceso, porque el proceso es la oportunidad de Dios formarte. No corras al proceso, porque es la manera de Dios trabajarte. Porque fiel es el Señor, que nunca permitirá que ninguna maquinación sea por encima de su capacidad de sustento. Si Él permitió el proceso, Él también te dará la fortaleza. Amén. Él no nos sobrevendrá ninguna tentación, como dice la Biblia, que no sea meramente humana. Y conjuntamente con la tentación, Dios también dará la salida. Amén. En otras palabras, como Él es el sustentador de todo, Él va a proveerse los medios para formarte. Por ejemplo, cuando Adán pecó, se cayó de la gracia, el Señor no le quitó su misericordia ni sus ojos de Él. Todos los días Él hace nuevas sus misericordias. Todos los días. Y esto no es solamente sobre la iglesia, sino sobre toda la tierra. La iglesia disfruta sus misericordias, pero la iglesia tiene un nivel superior. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene la promesa. Es diferente. El que no conoce a Dios disfruta las misericordias, pero no tiene la promesa. La iglesia tiene la misericordia y tiene la promesa. Amén. Tenemos un nivel. Amén. Tenemos un nivel. Tenemos otro nivel. La gloria es de Dios. Génesis capítulo 3 versículo 21. Génesis 3, 21. Yo tengo texto aquí de la Biblia de las Américas, pero creo que es lo mismo en otro lenguaje. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa es la Reina Valera. Yo tengo la versión de las Américas. Dice, y el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ya Adán había caído, pero Dios coherentemente cuida a sus criaturas. Les hizo vestiduras de piel, ya desde allá viendo lo que venía, desde allá profetizando al Cordero, desde allá viendo la redención. Pero el mismo Dios lo hizo y el mismo Dios lo vistió. Él mismo lo vistió, le hizo provisión, le sustentó y le cubrió, dando testimonio de inmediato de su fiel cuidado sobre su creación. Porque es coherente. Tan coherente es que aún los que no son como los que son, Él tiende sus misericordias sobre todos. ¿Por la Biblia? Vamos por la Biblia. Mateo capítulo 5, 43 al 48. Vamos a parar en el 45 y seguimos leyendo. La palabra del Señor dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ay, papá. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Oiga aquí, que hace salir su sol. ¿De quién es el sol? ¿Y qué hace Él? Lo hace salir. ¿Sobre quiénes? Y esto me extrañó mucho cuando leí este texto, porque dice sobre los malos, pone los malos adelante. Las cosas de Dios son extremadamente muy elevadas. Dice, sobre los malos y los buenos. Si hubiese sido usted o quizá yo, dice, sobre los buenos primero y después sobre los malos lo que les alcance, ¿verdad? No. Porque los malos, aún se les llame así malos porque andan en caminos torcidos, por caminos desviados, son creación también. Son creación. Que no les ha resplandecido la luz que a ti te resplandeció y a mí también. Pero sabe usted una cosa, Romanos capítulo 10 revela que cómo esta gente escucharán o cómo entenderán o cómo les alcanzará la luz que te resplandeció a ti si nadie les predica. Si nadie les predica. En otras palabras, hay un compromiso de la iglesia entrar en la revelación de ser lo que Dios dice que es,
la luz del mundo y la sal de la tierra. Tenemos que proclamar la verdad del Evangelio. Tenemos que anunciar la verdad del Evangelio. Y si no podemos predicarlo con la voz, prediquemos con el ejemplo entonces. Porque con el ejemplo es irrefutable. Cualquier persona podrá decir: yo no creo lo que tú dices, yo no creo lo que tú me estás exponiendo, pero te ven vivir y dicen: yo creo lo que tú vives, porque tú vives diferente. Amén. Sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahí lo puso en el orden. Hay justos e injustos. Seguimos 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfecto, usted sabe que significa maduro, ¿verdad? Seamos maduros, seamos entendidos. Nunca olvidaré un consejo de mi pastor. Cuando dos personas tengan un conflicto, el más maduro es el que tiene que acercarse. No espero que un inmaduro se acerque. Es el maduro que tiene que dar el paso al frente. Ven acá. Hermano, perdóname, necesito que tú me dediques unos minutos. Creo que hubo un malentendido. No estamos haciendo la cosa como Dios expecta. Perdóname. Yo no sé en qué momento te ofendí o te fallé, pero yo necesito que tú me perdones. Yo debo actuar conforme a mi nivel. No puedo pedirle a una mata o a un árbol de aguacate que me dé mango. Tengo que ser coherente. Y si mi Padre que está en los cielos hace llover sobre los malos y sobre los buenos, entonces Él es el sustentador de los malos en el contexto natural también. Dios provee porque le da la lluvia, le da el sol, pero también se lo da a su iglesia. ¿Sabe por qué se lo da a los malos? Porque son sus criaturas. No se va a contradecir. Ahora, cuando esas criaturas alcancen la luz que tú has alcanzado, van a pasar de ser criaturas a ser hechos hijos de Dios. Son hijos por creación, toda la creación le pertenece a Él, pero hijos por redención es cuando ya reconocen que el pecado nos apartó del Padre y que solamente Cristo es el camino nuevo y vivo que nos reconcilia con el Padre. Mediante su sacrificio expiatorio en la cruz somos reconciliados con el Padre mediante la vida y la ofrenda de Cristo. Entonces pasaremos a ser, como dice Juan 1:11 y 12, a ser nosotros llamados hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y le dio la legitimidad de hijos de Dios. Entonces esa bondad vino porque alguien nos pudo exponer la verdad y la bondad de Cristo, y pudimos entender que no es la religión, ni la tradición, ni la cultura, sino que es la verdad. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El único que puede presentarme al Padre como justo y aprobado es Jesús, porque no porque yo lo sea, sino porque Jesús lo fue, porque Jesús lo es. Por medio de Él y por Él puedo accesar al Padre. Amén. Entonces, si miramos ahí, vemos que el Señor provee aún a los caídos. A veces uno juzga. Salmo 73, usted ve a Asaf en ese salmo y usted lo ve quejándose en cierto modo. En cierto modo hay una queja del salmista ahí, viendo, dice: estos impíos han prosperado. Mira cómo están llenos de bondades y de abundancia. Y empezó como en un estado comparativo, que eso es un error, hermano, es un error. Cuando Dios lo hizo, usted rompió el molde, usted es único. No entre en estado comparativo. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrán personas que estarán en un nivel más alto, pero siempre habrán otros que estarán en un nivel más bajo. El salmista entró sin darse cuenta en mirar su entorno y se miró a sí mismo y dijo: yo, en vano he lavado yo mi alma. Entonces, si estos impíos prosperan, mira cómo están llenos sus ojos de soberbia. Entonces dice la Biblia: ¿por qué es bueno venir y congregarse? ¿Por qué es bueno venir a la casa de Dios? Dice: el que entrando en la casa de Dios entendió.
Dice, hasta que entrando en la casa de Dios entendí el fin de ellos. Y dije, tan torpe era yo, que me estaba comparando con uno que no tiene esperanza, pero yo tengo esperanza. Y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos y no a ti, Señor? Fuera de ti yo no quiero nada. Aleluya, aleluya. Porque entendió, se le abrieron los ojos. A nosotros se nos abrieron los ojos también. El diablo le abrió los ojos a Eva para que pecara, pero a nosotros el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos para que obedezcamos al diseño eterno, al Padre de gloria, al Señor Jesucristo. Amén. Si seguimos observando, usted se va a dar cuenta de que hay cosas que no tienen que ver con lo que generalmente medimos en el sustento, en el contexto natural. Hay cosas que no son naturales, son completamente sobrenaturales, que no tienen que ver con ningún lineamiento de este mundo. Venga conmigo en la Biblia. En un momento dado, Moisés vivió una crisis por el proceso que estaba frente a un pueblo fuerte de corazón, duro de cerviz, un pueblo obstinado. Y Moisés tenía una delegación muy elevada que cumplir. Dice, Señor, ¿y cómo yo voy a hacer esto con esta gente tan terca? Esta gente son bien fuertes. Ayúdame. Venga conmigo. Éxodo capítulo 33, del 12 al 15, por favor. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amado, hay dos palabras que son, mire, la tarde entera el Señor me mantuvo leyendo los textos de arriba abajo, leyendo las notas. Y yo decía, no, me falta algo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y yo tengo muchas anotaciones aquí y muchos textos bíblicos también. No quizás para una noche, para varias noches. Y hasta que el Señor me dijo, ¿tú has notado aquí que aquí hay dos elementos que el hombre no puede suplir por sí mismo, ni puede comprar en Amazon, ni lo puede recibir por WhatsApp, ni lo puede recibir por Zoom, así simplemente? Número uno, mi presencia. Mi presencia. Y hay que aclarar algo con esto de mi presencia. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde le dan honra, gloria, honor, reconocimiento, donde hay sujeción, donde hay respeto, valoración, reconocimiento, ponderación. Por eso cuando nuestro corazón se aísla y se enfría y se apaga, empezamos a sentir el distanciamiento. Y a veces no es porque te necesitemos sentir, porque la presencia de Dios también significa respaldo de Dios. Y cuando estamos alineados a Él, su mano, su presencia. Si usted se lee Deuteronomio capítulo 9, cuando Moisés sube al Sinaí, 40 días, dice la Biblia que Moisés duró 40 días sin comer y sin beber agua. Eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque humanamente hablando es imposible que un cuerpo dure tanto tiempo sin beber agua. Sin comer es posible. Pero ¿usted quiere que lo leamos? ¿Le parece? ¿Me permiten, mis hermanos? Ok. Vamos al libro de Deuteronomio, pero vamos a retener ese texto para darle un poquito para atrás. Deuteronomio capítulo 9. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 10. 9 y 10. Deuteronomio 9 y 10. Deuteronomio 9, versículo 9 y 10. Dice, cuando yo subí al monte, Moisés está dando la narrativa. Dice, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan
ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, y con ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. ¿Qué sustentó a Moisés esos 40 días? ¿Qué lo sustentó? Amado, tú no sabes lo que estás diciendo. Repítemelo otra vez. ¿Qué lo sustentó? Tú no sabes cuántas veces Dios te ha sostenido a ti en medio de crisis, en medio de traiciones, en medio de quebranto, en medio de abandono, en medio de acusaciones. Tú no sabes cuántas veces Dios te ha sostenido a ti en medio de persecuciones. Cuántas veces Dios te ha sustentado, te ha sostenido. Su diestra de poder ha estado ahí contigo, tangible, palpable. Dios te ha defendido y tú no te has dado cuenta. Porque si nos diéramos cuenta, amado, no resistiéramos tanto. Caeríamos ahí. Señor, no contiendo más contigo. Hágase en mí tu voluntad. Ordena y manda que tu siervo escucha, Señor. Pero ¿por qué somos tan duros? Es porque no siempre entendemos estas verdades. Moisés la entendió. Por eso la defendió, amado. Defendamos la presencia de Dios. Defendamos, provoquemos que todo el que venga aquí, todo el que nos ve y nos escuche, sepa que hay un pueblo que cela la presencia. Y la honra que Él merece, dad a Jehová la gloria y la honra debida a su santo nombre, por quien Él es, por lo que Él ha dicho, por lo que Él ha hecho. Honrémosle. Y en esa expresión su presencia irá con nosotros. Moisés le pidió a Dios: dime con quién irá conmigo, este pueblo es difícil. Y el Señor le dice: Moisés, mi presencia irá contigo. Vamos, si la presencia de Dios va contigo, what else? ¿Qué más tú quieres? A veces damos un grado discordante, una nota discordante. Esto lo hemos vivido los pastores de muchas maneras, y creo que a mí me ha pasado varias veces en mi vida del ministerio. Es que muchas personas vienen y planteamos una situación. Es normal, los pastores nos pasa eso, y tenemos el deber también de escuchar a las ovejas y de orientar. Para eso es el gobierno, para cuidar, para orientar, para educar, para proteger, para que el pueblo esté seguro. Y hay personas que se sientan y dicen: pastor, necesito hablar con usted. Ok, ya estamos hablando, hermana. Pastor, mire, me cuenta el problema. Y dice: y yo nada más tengo a Dios. Y yo le digo: ¿y le parece poco? Si usted lo tiene a Él, lo tiene todo, hermana. Cambie ese enfoque, cambie ese lente, porque está viendo en un lente que está completamente opaco. Que cambie ese lente, hermana, porque si usted me dice a mí que si usted solamente lo tiene a Él, usted lo tiene todo. Mi Biblia y tu Biblia dicen en Colosenses que nosotros estamos completos en Él, nada nos falta. Lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Aleluya. Pero el conflicto que hemos estado debatiendo y que Dios nos ha estado hablando aquí, no es que lo tengamos a Él, es que Él nos tenga a nosotros. Eso me cuenta exactamente por la voluntad. Eso me recuerda una historia de la guerra de la Revolución Americana, donde había un conflicto armado y lucharon los del norte y los del sur. Entonces un soldado vino a su coronel y le dijo: coronel, no temas, Dios está con nosotros. Y le dice: eso no es mi preocupación. Mi preocupación es que nosotros estemos con Dios. Mi preocupación es que nosotros estemos con Dios. El Señor le dice al pueblo, cuando vemos en el Éxodo, si podemos ver al texto del Éxodo que leímos hace un ratito, Éxodo 32 del 12 al 15, dice: mi presencia, en el 14 dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ay, papá, el descanso no es por un buen colchón, a good mattress. Claro, eso ayuda. Claro que sí.
Claro que el matres puede ayudar, pero el matres también es sustento de Dios. Pero el descanso no lo da el matres, el descanso te lo da Dios. Porque hay quienes se acuestan y aún pueden dormir, pero no descansan. Aló. Y tú no puedes comprar en la bodega 2 kilos de descanso, o una caja de descanso, o dame una botella de descanso ahí, sin alcohol, por favor. No, hermano, el descanso lo da Dios, porque Él es nuestro sustentador. Su presencia da descanso. Si su presencia está contigo, my brother, my sister, relax, descansa, desínflate, porque estamos así, de tensión, de carga, de presión, de angustia, de agobio. Todas las cosas naturales que agobian al ser humano nos tocan a nosotros también sufrirla y padecerla. Cuando suben la gasolina se la suben a todos. No dicen a los cristianos no se la suban. No, se la suben igual a todos. Si nos suben los alimentos se los suben a todos. A los cristianos no, también a los cristianos se la suben. O sea, usted está pagando el mismo precio que están pagando los de afuera también en el contexto natural. Lo que le cuesta una libra de sal, una libra de arroz a uno de afuera, igual le cuesta igual a un creyente. La diferencia es que nosotros tenemos la paz de Dios para poder sobrellevar las vicisitudes y las angustias que el mundo vive. Para nosotros no es igual el enfoque. ¿Por qué? Porque el mundo vive de angustia en angustia, pero nosotros entendemos que esta leve tribulación es momentánea y lo que produce en nosotros es un mayor peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Dios puede provocar ciertas situaciones donde tengamos que verlo a Él, porque de no haber sido por su mano y de no haber sido por su generosidad, no estaríamos de pie. Y no hemos reconocido eso, hermanos. Hermanos, no hemos reconocido que en medio de las crisis el Señor ha estado ahí para ser nuestra fuente de toda buena dádiva, sobre todo de su paz. Porque cuando otros están quizás alterados, desenfocados, desequilibrados emocionalmente, cuando oraba o escuchaba al pastor Marcos orar, escuchaba reprendiendo un espíritu de depresión, de ansiedad. ¿Cuánta gente vive así? Y literalmente estamos nosotros expuestos a las mismas razones que ellos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nosotros. No será el tamaño de tu Biblia, ni el tamaño de tu corbata, ni el de tu carnet. La presencia de Dios sobre ti. Pero presencia con vivencia. ¿Qué significa esto de presencia con vivencia? Presencia con relación, presencia con devoción, presencia con intimidad con Dios. Porque todo lo que Él revela en su presencia lo da a conocer en público. Pero hay que estar en su presencia. Hay que cerrar la puerta y hay que entrar al secreto. Ahí encontramos el misterio que el mundo no puede entender. Cuando el mundo anda patas arriba, la iglesia mantiene el enfoque, si mantiene el conocimiento de su presencia. Ahora, si la iglesia se resiste a esto, entonces sí estamos en serios problemas. Por eso el Señor no tiene problemas con el mundo. El Señor tiene un conflicto con su iglesia. Es con la iglesia el tema. El conflicto con la iglesia. Porque la iglesia fue la que Él redimió, la que Él compró. La iglesia es la desposada del Cordero. Es por esa iglesia que Él viene. Y la quiere, y la necesita, y la requiere pura y sin mancha. Por eso la prepara. Yo bendigo a Dios por su soberanía y por su gracia, porque Él nos prepara. Nos alerta. Como decía el pastor en la oración, el que sea santo, que se santifique más. Que suelte las ligaduras de opresión. Que voluntariamente rinda y diga, ya yo no puedo cargar esto.
Ya yo no puedo resistir más. Tengo que definitivamente entender que no soy casual, que no soy un accidente, que soy propósito de Dios. Y Él cumplirá su propósito en mi vida. Él no me llamó para llenar el cielo. Él no me llamó para dejar el infierno vacío. Él me llamó para cumplir un propósito muy santo en mi vida. Y después que Él me llamó, me hizo entendido de su redención, del lavamiento de mis pecados con su sangre. Me hizo entendido del sello del Espíritu Santo, de su presencia en mi vida. Voy a desaprovechar, a desconsiderar la honra que Dios me quiere entregar. ¿Sabe cuál es la honra? Representarlo. La honra nuestra es representar a Dios y hacerlo bien. No para que nos vean a nosotros, sino para que vean al Dios de nuestra salvación. Porque cuando podamos o Dios nos permita ver manifestaciones de su gracia y de su gloria, tenemos que recordar quién lo hizo. Hechos capítulo 3. Pedro, cuando sanó al cojo, todo el mundo miraba a Pedro. Y Pedro sabiamente le dice: ¿por qué me miran a mí? Como si fuera por causa mía que este cojo fue sanado. No, mis hermanos, sea notorio que este cojo fue sanado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. No fui yo, fue el Señor. Ay, cuando en las iglesias tradicionales pentecostales se cantaba con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Y no eran la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. No era la sombra, ni era Pedro. Era el espíritu que estaba sobre Pedro. Pero ese espíritu que estaba sobre Pedro también está sobre ti. Y quiere revelar lo que Dios te ha dado. Amados, Él te ha dado. Porque Él es tu sustentador. Su gracia, su favor, su misericordia, su verdad, su palabra, su consejo, su unción está sobre la iglesia. Y eso ha de manifestarse cuando nosotros conectemos deep con la presencia, profundo con la presencia del Señor. Los enfermos tienen que sanarse, tendrán que sanarse, porque en su presencia no habrá enfermedad que se resista. Los endemoniados tendrán que ser libres, en su presencia no habrá demonio que se resista. La unción pudrirá el yugo, retirará la carga. La unción quebrantará la opresión. La unción. ¿Y dónde se consigue unción? ¿En la bodega? Vaya a ver si lo puedo ordenar por Amazon. No, hermano. Eso se recibe con rodillética y ayunética. ¿Estamos acá? Entonces, presencia y reposo y descanso. ¿Qué significa eso? Sustento. Sustento. Él es nuestro sustentador. Nos da su presencia y su presencia nos da descanso. Amén. Entonces, ¿tiene derecho Dios sobre nosotros, sí o no? Amén. Sigue Él demandándonos por amor que entendamos sus derechos. El Señor Jesús en Mateo 28 del 18 al 20 dice, y se acercó, voy a esperar Mateo 28 del 18 al 20, dice Jesús, el Señor Jesús ya despidiendo a sus discípulos en la gran comisión, al final de Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, todo poder les es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. En el día de la prueba, Él está ahí. En el día del quebranto, Él está ahí. En el día de la acusación, Él está ahí. En el día de la murmuración, Él está ahí. En el día de la escasez, Él está ahí también. Él sigue siendo tu sustentador. Entonces, no solamente veamos la sustentación de Dios en lo que se puede medir, en lo tangible. Miremoslo en lo intangible.
en lo que no se puede calcular en una calculadora. Amados, ¿cuántas veces Dios te ha librado? Tú no la puedes contar. Desde el mismo día que naciste hasta hoy, tú no la podrías contar. Y cuántas veces te ha pasado desapercibido, tú no sabes cuántas veces. Él te ha guardado, Él te ha librado, Él ha peleado por ti, porque Él te cuida. Porque eres propósito. Entonces, Él es tu sustentador. ¿Tiene derecho sobre ti? Tiene derecho. Entonces, ¿voy yo a seguir contendiendo con Él? ¿Voy a seguir guerreando contra mi creador, contra mi poseedor, contra mi sustentador? ¿O me voy a rendir voluntariamente? ¿O vamos a hacer como el vaquero que se iba a la iglesia? ¿Cuántos saben lo que es un vaquero, verdad? ¿Conocen esa palabra, vaquero, verdad? Un vaquero, un cowboys. Él iba a la iglesia y escuchaba la palabra, y en esa iglesia se hacían llamados. Y el primer día que fue, hicieron un llamado. Él pasó al frente y dejó el sombrero y se fue. Volvió el otro domingo. Hicieron el llamado, pasó al frente, se quitó el cinturón y se fue. Vino el otro domingo, hicieron el llamado, se quitó una capa, un chaleco de vaquero, lo dejó y se fue. Y fue dejando cosas poco a poco. Un día, ya llegando al extremo, llegó el domingo, hicieron el llamado. No tenía nada que dejar, fue y buscó el caballo y lo trajo al altar. No encontraba qué dejar. Se fue. Cuando llegó el día en que no tenía más nada que dejar, dije, bueno, ya se llegó la hora. Hicieron el llamado y dijo, bueno, ya yo no tengo más nada que dejar. Ahora me tengo que entregar yo. Si algo está pasando igual, es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Es pura coincidencia. O puede ser que sea que Dios nos esté hablando. Y qué casualidad. Todo lo que el pastor trató, le contaron mi vida. No. El Señor te conoce al dedillo. Y sabe las luchas y los esfuerzos que tú estás haciendo por vencer y por dejar cosas. Pero eso se resuelve de un solo golpe, si lo puedes lograr. Puedes dar un walk-off en béisbol, un jonrón con base llena. ¿Sabe cómo se logra? Rindiéndole la voluntad. Si le rindo mi voluntad, ya no tengo que estar peleando con la maledicencia, ni con los pensamientos extraños. Ya no tengo que estar peleando con cosas que antes se enseñorearon de mí, porque ya mi voluntad se le rindió a Dios. Ahora Él reina. Jehová reina. Regocíjense los pueblos. Jehová reina. Soy de Dios, para Dios. Todo es de Él. Nada se le oculta, nada se le escapa. Todo se le rinde a Él. Amén, mis amados. Entonces, presencia trae descanso. Diga conmigo, la presencia trae descanso. Cuando ustedes vean a un cristiano ahogándose, preocúpese, hermano. Fue porque la presencia está lejos. Cuando usted ve a un hermano que esté asmático, perdonen porque yo sé que somos muchos o son varios los que tenemos esa dificultad. Yo no la tengo, gracias a Dios, pero muchas veces puede ser que tengamos tantos agobios que estemos, nos falta el aire, nos falta el aire. Y por un lado, falta presencia, porque aunque venga lo que venga, hermanos, si la presencia está, olvídese que mayor es la presencia que la persecución, que mayor es la presencia que la acusación, que mayor es la presencia que el agobio, que mayor es la presencia que la deuda. Mayor es su presencia. ¿Estamos acá? En el libro de Salmos capítulo 28 verso 7, yo estoy leyendo, esta es la Biblia de las Américas, Salmos 28, 7, y ahí quizás voy bajando ya por la hora. Llegó. Dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y daré gracias con mi
cántico. En esta versión dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. ¿Quién es mi fuerza? El Señor. La fuerza que me sustenta, la fuerza que me dinamita. Nosotros caminamos en base a dos energías que motorizan el cuerpo. Hay una energía que se llama, o fuerza que se llama potencial o energía potencial. Y hay una fuerza, los que son psicólogos aquí saben lo que se llama la energía cinética. ¿Conocen eso? Sí. Ok. ¿Qué pasa con la energía cinética? Es la que nos mueve en todo tiempo. Es la con la cual nos levantamos, vamos al baño, preparamos el desayuno, salimos a trabajar, volvemos a la escuela, vamos a la universidad, todos los quehaceres naturales. Cuando llegamos a la casa y cuando nos vamos a preparar para bañarnos, nos vamos a despojar de la ropa, nos vamos a desvestir, nos damos cuenta que se nos quedó la cartera en la universidad y que yo tengo el cheque enterito ahí, cambiado ya. Aunque ya eso casi no se usa, porque todo se lo hacen por transferencia a uno. O tu cuenta. Pero lo que te quiero explicar es lo que es la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Cuando tú te das cuenta que son las 10 de la noche, tú estás cansado, estropeado del día, pero mi cheque está en juego. Me pongo la ropa otra vez y arranco para allá. ¿De dónde salió esa fuerza? Eso se llama energía potencial en el contexto humano. Pero muchas veces nosotros, en nuestras capacidades humanas, no podemos explicar cómo, hasta dónde hemos llegado. Lo que hemos podido lograr, humanamente hablando, no tiene explicación. Porque hay quienes han trabajado más que nosotros y tienen menos que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te ha dado la fuerza, porque el Señor te ha dado la visión, porque el Señor te ha dado la habilidad. Él es tu sustento. Por eso tenemos que reconocer sus derechos sobre nosotros, hermanos. Otra vez el tema, la guerra por la voluntad. Yo creo como que el Señor está haciéndonos entendidos de que todo lo que el Señor nos ha dado con nuestro pastor en este año y lo que nos falta todavía es para que definitivamente, amados, ya hagamos como el vaquero. Hagamos como el vaquero, hermano. Ya está bueno de estar dejando cositas. No, ya yo dejé lo otro. Ya yo dejé aquello. Ya yo dejé aquello. Y el Señor mirando dice: paciente y clemente Jehová, lento para la ira y ágil en misericordia. Si no fuera porque Él es así, ay, hermano, cuánta paciencia. A veces ni uno se tiene la paciencia que Dios le tiene a uno. ¿Usted no ha tenido esa dificultad, como que usted no se tiene paciencia usted mismo? Como que usted se desespera con usted mismo y Dios todavía esperándote ahí. Si le rinde la voluntad, le damos un knockout a todas esas cosas que tú estás intentando y tratando y bregando y buscándole la vuelta. Ríndete a Dios. Él sabe cómo sustentarte. Él sabe de dónde vendrá tu provisión. Y yo no hablo de cosas tangibles solamente, porque lo tangible, como te digo, es lo que los hombres miden. Yo no estoy hablando solamente de cosas medibles. Hay cosas que no se pueden medir, que vienen de Él como sustentador nuestro. Él es la fuente de toda sabiduría, de toda gracia, de toda inteligencia. Él abre los ojos, Él da visión. Él es el que da la visión. Entonces todas esas cosas no son tangibles, las da Él, porque Él es nuestro sustentador. ¿Lo entendemos eso? Entendemos, podemos decir: Él es mi sustentador. Testifico y me retiro. Me retiro del púlpito, me quedo aquí. Tengo mucho más todavía que hablarle de esto. Si el Señor quiere, el domingo continúo, pero estos son 5 temas basados en los derechos de Dios. Pero este es demasiado amplio. ¿Sabes por qué nunca lo he dicho esto así en público, en púlpito?
le sirvo al Señor? Es una pregunta casi filosófica. ¿Por qué? Cuando el Señor me rescató, a mí me dio un ataque al corazón, fue. Dios no estaba jugando conmigo. A mí me dio un heart attack teniendo 22 años. Al que le da un ataque al corazón a esa edad, la proporción es de cada 1000 se salva uno. Yo soy ese uno. Pero cuando Dios me llamó, en la iglesia donde yo servía, por su criterio de dirección, como yo era maestro, óyeme, no bien me bauticé y me dieron un expositor bíblico. ¿Tú sabes lo que es un expositor bíblico, Dava? Tú vienes de esos tiempos también. Es un libro para darle escuela bíblica a los jóvenes. Yo nunca había dado clase de Biblia. Yo sabía preparar clases, pero para enseñar inglés o español. A estudiar la Biblia obligado entonces, para enseñar clase a los jóvenes. Bueno, hay que hacerlo, tengo que ser responsable, no puedo quedar mal. Para lo secular, quedo bien. Entonces aquí en la iglesia voy a quedar. No, empecé ahí. Empiezan los hermanos a tener sueños conmigo. Hermanito, yo me soñé que Dios le estaba llamando el pastorado a usted. Qué bien. Rafi, me soñé contigo, pastoreando una iglesia. Y todo el mundo soñándose. Y yo no me sueño. Yo no. Y había una hermana que Dios le insistía mucho. Y Dios le habla mucho por sueño a ella. El Señor te está llamando al ministerio. El Señor te está llamando al ministerio. Y yo le dije, mira, si Dios me está llamando al ministerio, que no me mande mandado, que me hable a mí. Que no me mande mandado, que me hable a mí. Bueno, yo estoy orando a Dios y le digo, Señor, de verdad tú me estás llamando a servirte. Y usé un método que usan muchos religiosos para que Dios le hable. Y es un método peligroso. ¿Ustedes sabían eso? Voy a abrir la Biblia. Y voy a abrir la Biblia con los ojos cerrados. En el texto que tú me reveles, tú me vas a hablar ahí. Ese es un método peligroso. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes sabían por qué? ¿Cuántos saben por qué? ¿No saben por qué? Porque hay gente que usa ese método para buscar confirmación. Entonces una persona buscando así confirmación, abrió la Biblia y cuando se encontró un texto, dice, entonces Judas fue y se ahorcó. Dice, no, eso no puede ser para mí. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Ese texto no aplica conmigo. No, cerró la Biblia. Señor, ese texto no aplica. Yo necesito un texto más claro. Abrió la Biblia otra vez. Y cuando abre la Biblia, marca otro texto y dice, ahora ves tú y haz lo mismo. Ay, no. Este método no funciona conmigo. Pero ¿sabe qué? Yo cometí el atrevimiento de usar ese método. Y Dios me habló. De una manera tal que yo lo que hice fue llorar. Isaías 41:10. Porque si te está llamando al ministerio, tú empiezas a pensar, ¿y cómo yo voy a pagar la casa? Yo no sabía nada cómo se dirigía una iglesia, ni me habían instruido nada. Y mi mamá, yo sustento, yo soy quien provee para mi mamá, y entonces, ¿cómo va a ser eso? Y yo recién casado, con 2 niños pequeñitos, ¿y cómo va a ser eso? Y todo lo cómo va a ser, y todo lo cómo va a ser. Entonces el Señor me llevó ahí, me dijo, mira, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso escribí una carta de renuncia.
diciembre del 96. Y en el 97 empecé a servir al Señor a tiempo completo, sin salario y sin nada. No me preguntes si me cortaron la luz. Sí, muchas veces. No me preguntes si me quedé sin gasolina. Sí, muchas veces. Pasé por cosas que si te cuento tú te vas hasta a reír. En una ocasión teníamos solamente una lata de gandules en la despensa. Solamente eso. Y mi esposa no era muy experta en cocina en ese tiempo. Intentó hacer como si fuera como una sopa de papa con gandules. Y se le fue la mano en la sal. Entonces fue la sopa que más rindió, pastora. Porque era una cucharada de sopa, un trago de agua. La única forma de podérmela comer fue así. Han pasado ya casi 28 años. Y yo puedo decir que esa palabra en mí se ha cumplido. En mí se ha cumplido. Y si se ha cumplido en mí, se puede cumplir en ti también. Solamente ríndete, hermano, hermana. Amén. Mi amado, venga, mi pastor, vamos a darle gloria y honra al Señor para salir de este lugar confiando en Él, porque Él es nuestro sustentador. Él tiene todo derecho. Él sustenta su causa, sustenta su casa. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. ¿Nos llevamos la palabra? Pastor Rafi, le faltó un versículo a usted. No, me faltaron como 7. No, pero de lo que usted estaba hablando, de que decía que cuando abrió la Biblia y decía que Judas se ahorcó, ve tú ya lo mismo, le faltó decirle el tercero. ¿Cuál era el tercero? Lo que piensas hacer, hazlo pronto. Así le dijo Jesús. Ay, santo. La verdad que es un método bien peligroso. Santo Dios. No sé si se dieron cuenta que a través de la exposición de la palabra el siervo usó prácticamente el Pentateuco. Habló en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio. En Génesis nosotros tenemos que Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo tenemos que es el Cordero de Dios. En Levítico tenemos que Él es quien, el sacerdote que ministra por nosotros. En Números tenemos que Él es la serpiente de bronce. Y en Deuteronomio tenemos que Él es el gran profeta. Está ahí el Pentateuco. Y un versículo bien clave que el Señor nos ha dado y que a veces lo hemos repetido acá, que está en Salmos 48. El hacer tu voluntad, como hablaba el siervo de la voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley vive en medio de mis entrañas o de mi corazón. Dios está hablando de la voluntad. Eso lo dijo Jesús, porque aunque está en el Salmo, era refiriéndose a nuestro amado Salvador. ¿Nos llevamos la palabra? Amén. Nuestra voluntad no es nuestra, ha sido comprada por nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así que nosotros le pertenecemos a Él. Somos de Cristo, totalmente, por creación, por redención y por sustentación. Señor, bendiga su santa palabra. Vamos a despedirnos cantándole al Señor esta última canción y después oraremos para irnos a la casa. Bendición, amados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu poderosa palabra. Nosotros, Padre, voluntariamente, todos juntos, nos rendimos a ti. Yo levanto mi mano, Señor, para bendecir a tu pueblo. Pedirte que vayas con ellos ahora que van de camino a sus hogares. Que tú le des descanso, Señor, lo fortalezca, que nos haga entender cada día que te pertenecemos a ti. Gracias, Señor. Permite, como decía tu siervo, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu poderosa palabra. Guárdanos de todo mal, Señor. Oramos por nuestro amado y querido pastor,
Señor, que tú lo traigas con bien mañana, que tú seas el que dirija ese avión, Señor, que seas el piloto juntamente con tu siervo Vicente, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Aquel que pueda tener cualquier necesidad, tú puedas suplirla. En el nombre de Jesús, danos la fortaleza, el deseo, la determinación, Señor, el coraje, la valentía de decidirnos por ti y de entregar nuestra voluntad al que le pertenece, a Cristo Jesús, que la compró con su sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor te bendiga, amada iglesia. Estamos despedidos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.